Seguridad y defensa es uno de los llamados ejes temáticos que van a ser tratados en este encuentro presidencial y tercer gabinete binacional de ministros Perú-Colombia. Para comentar sobre estos temas estamos con el general Roberto Quiabra, exministro de Defensa. General, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Conversábamos antes, fuera de cámaras, de lo que significa esta nueva situación en Colombia, ¿no? Con lo que se llama el post-conflicto. ¿De qué manera eso va a impactar en la lucha que realizamos en nuestro país contra el narcotráfico? Fíjate, desde que se conoció el inicio de las conversaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia para lograr un acuerdo de paz, ya deberíamos nosotros haber tomado medidas, especialmente en la frontera que tenemos con ellos. Prácticamente es todo el Putumayo. ¿Puedo ponerla en un momento, Sí, por favor? Tenemos todo el Putumayo y que llega a lo que conocemos como el trapecio amazónico, Leticia, Tabatinga, Ramón Castilla. Ahí está abajo, Leticia. Tenemos nosotros Huepín arriba, sí, todo el río Putumayo. Y después llega hasta acá el Yaguas, que es la frontera, y al inicio de frontera con Brasil, bajamos, y ahí tenemos nosotros Nariño, Leticia, y aquí vendría a estar el trapecio. General, si se puede parar y nos explica un poquito mejor, quizás. Sí, Sí, mira, está bien. esta es toda la frontera, de acá se inicia la frontera Ecuador, Colombia, Perú, en Huepí con el Putumayo. Tienes todo el río Putumayo. Llegas acá hasta la frontera con Brasil, acá hay una recta en nuestra frontera, y acá tienes tú lo que sería el tripartito, Leticia, Tabatinga, que está más acá, y Ramón Castilla. ¿Cuál es la zona difícil que nosotros señalamos? Que es que el impacto del narcotráfico en Colombia se ha venido a toda esta zona del Putumayo. Se ha incrementado notablemente los cultivos de coca. Si nosotros conocíamos, yo felizmente por razones de trabajo he conocido toda esta zona, aquí vemos nosotros la ausencia del Estado. La única presencia del Estado lo dan las Fuerzas Armadas. La histórica acción de la Marina de Guerra con sus cañoneras dando su acción cívica en todo este río, no solamente en este río, sino en el Amazonas, el río Yavarí. La acción cívica de nuestra Fuerza Aérea con los vuelos de acción cívica que se ha repotenciado ahora que le han adquirido nuevos aviones, y la presencia permanente de las unidades y puestos de vigilancia del Ejército. Esa es la única presencia del Estado. ¿De qué viven los peruanos en esta zona? De lo que nosotros llamamos la economía de la guerra, de la economía del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, del tráfico de armas, de todo lo que hoy figura como un aspecto a enfrentar en conjunto Perú y Colombia. Y que puede cambiar radicalmente con el acuerdo de paz, en gran parte. ¿Qué cosa lo va a cambiar? Hay que ver cuál es el impacto para nosotros, claro. Positivo. Y negativo. Yo creo que no, más negativo que positivo. Hoy día acabo de escuchar una noticia en que hay un acuerdo entre la FARC y el gobierno de que este año piensan erradicar 50.000 hectáreas de coca. ¿Qué significa? Que Colombia reduzca al mínimo sus hectáreas de coca, que esta zona del Putumayo se va a colocar más violenta, porque el narcotráfico trae violencia, trae corrupción, trae inseguridad, y también afecta lo que estamos haciendo en el BRAE, porque el narcotráfico es una amenaza que no es Colombia y Perú, es una amenaza mundial, y el narcotráfico no se va a quedar con su fuente de generación de cocaína, y agregarles de que ellos también tienen amapola. La FARC, ¿a qué se dedicaba últimamente para tener otros ingresos? A la minería ilegal. Entonces, si la FARC se dedicaba a la minería ilegal y se dedicaba al narcotráfico para tener esos recursos que le ha permitido durar 50 años en acción, porque esa gente que recluta a la FARC no la recluta por una ideología, la recluta porque les paga un sueldo. ¿Y cómo le pagas el sueldo? Con los recursos que te da el narcotráfico y últimamente la minería ilegal. Claro, y de ahí que el Estado colombiano les tenga que pagar ahora a los ex militantes una cantidad mensual. Por eso es que se señala que es muy difícil que se llegue a un acuerdo total. Hoy día estamos en los serios problemas. Es un acuerdo que ha dividido Colombia, sí, porque el plebiscito no le salió favorable y ahora lo han tenido que aprobar en un Congreso donde lo que se cuestiona es la famosa justicia transicional. No van a pagar los delitos que allá se han cometido los cabecillas, y esa gente estaba acostumbrada a vivir de un sueldo, de un ingreso. Claro. Por eso es que se pide de que no solamente lo que va a tener que invertir Colombia, sino los países donantes y todos aquellos que se han comprometido a apoyarlo. El nuevo presidente de Estados Unidos apoyará este acuerdo de paz. Entonces, todos esos factores debemos de tenerlo en cuenta nosotros como un tema de defensa y de seguridad. Y que se deben tratar o comentar, por lo menos, si llegara a esta agenda.
que es lo que tiene que verse en este punto donde se trata los temas de seguridad y defensa. Hoy día se trata los temas de seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, porque acá no hay tema de defensa. El tema de defensa sería si hubiera un conflicto entre las Fuerzas Armadas peruanas y colombianas. El haber cerrado las fronteras de nuestro país últimamente con Ecuador y no tener problemas hace tiempo con Colombia ha hecho que se cambie el escenario y se cambie el enemigo. Hoy el enemigo ya no son las Fuerzas Armadas del país contrario, hoy el enemigo es el crimen organizado. Claro. Hoy la preocupación no es el dispositivo militar que hay que tener y la política de defensa, sino la política de desarrollo de fronteras. Preguntémonos nosotros si el Perú, después que logró la paz definitiva con Ecuador, ha empezado a implementar un programa de desarrollo de fronteras. No. Y eso es una realidad, porque yo no estoy de acuerdo que se hayan ido a Arequipa, porque dentro de los objetivos que tiene este acuerdo es incrementar la calidad de vida, y la integración que tiene que haber en esta zona. Y toda esta frontera que tenemos Perú con Colombia es solamente Iquitos, Loreto. Claro, en Iquitos hubo un gabinete binacional. Sí, pero... Sí, no más, claro, ahora se ha quedado Arequipa. Ahora, se temía hace algún tiempo, cuando comenzó el Plan Colombia de la ayuda estadounidense para luchar contra las drogas en ese país, que el narcotráfico fuera nuestro país, que no tuviera ya tanto espacio en Colombia y que más bien se esparciera hacia el Perú. ¿Ha pasado esto? También ha tenido un efecto en las Fuerzas Armadas, me comentó, claro, de Colombia. Colombia, el beneficio del Plan Colombia es que ha incrementado notablemente su capacidad operacional. Colombia, después de Brasil y Chile, que son los que más gastan, Colombia viene a ser una potencia militar, digamos, en el segundo nivel, por el apoyo que le ha dado Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico, pero terminaron enfrentando a la FARC. Y nosotros, en el Perú, sin muchos recursos, logramos lo que ellos no han podido, ¿no? Derrotarlos. Nosotros no nos hemos sentado en ninguna mesa y con los pocos medios hemos podido lograr derrotar militarmente aquí a las organizaciones subversivas. ¿Pero qué ha traído? Putumayo no había sembrío de coca. Y usted conversa con el gobernador de Loreto y lo primero que le van a preguntar es Putumayo. ¿Cómo afecta a la seguridad ciudadana en Iquitos este tema del narcotráfico? Y lo vemos acá en Lima, lo vemos en todo el Perú. El problema no puede ser de repente el lavado de activos que no lo vemos, esta gente que se enriquece, sino el incremento del consumo de drogas en nuestros niños, en nuestros jóvenes, porque cada vez se incrementa el consumo y baja la edad de inicio. Eso es lo que genera que nuestra inseguridad ciudadana tenga una violencia inusitada. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un niño de 15 años le mete un balazo a una persona por robarle un celular? Sí, pues. Porque lo hace bajo los efectos de la droga. Entonces, esos problemas que tenemos comunes con Colombia es una ventaja, porque a los países les resulta más fácil lograr acuerdos cuando tienes problemas comunes. ¿Y qué acuerdos pueden lograr por esos problemas comunes? Tiene que haber un trabajo de inteligencia policial, intercambio de inteligencia policial, un control de migraciones. El año 2015 se instaló un puesto de control migratorio en Leguízamo, que es zona de Colombia, y nosotros en San Antonio del Estrecho, que debe haber estado funcionando desde noviembre del año pasado. Preguntémonos nosotros si a la policía que le hemos ubicado ahí, qué puesto, con qué condiciones le hemos dado para que pueda hacer el control migratorio. Porque hay que hacer un control migratorio y tiene que haber ese intercambio de inteligencia. A partir del 2002 hubo un intercambio de inteligencia entre el Comando Naval nuestro y el Comando Naval de Colombia, entre Leticia y Iquitos, porque era una colaboración de nosotros para la lucha que ellos hacían con la FARC. Porque ¿qué sucedía? Que cuando ellos perseguían a la FARC lo que hacía era salir de sus fronteras y meterse en uno de los riachuelos que teníamos nosotros. Entonces, cuando coordinaban con nuestra Marina, la Marina ocupaba como una especie de puntos de bloqueo para que no lleguen. O sea, nosotros venimos trabajando con Colombia muy coordinadamente desde los años 2000, con el presidente Uribe, con el presidente Santos. Eso te da una confianza. Eso es lo que están haciendo los países. Fíjate, un tratado de libre comercio te da interdependencia, pero no te da confianza. En el año 95 se hizo la primera conferencia de ministros de defensa de la región, de las Américas. Y ahí se establecieron mecanismos y medidas de fomento a la confianza mutua. La Declaración de Santiago en 95, la Declaración de San Salvador en 98. Y eso se aplica entre los países. Eso hace que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de los países vecinos sean excelentes. Nosotros, fíjate, impensable hace 25 años tener una relación como tenemos con Ecuador. Sin embargo, empezó en el gobierno del presidente García en 2007 y se hizo la primera reunión de presidentes y gabinete bilateral en Tumbes. Ya tenemos 10 con Ecuador.
Tenemos 2 con Bolivia y hoy día es la tercera con Colombia. Es el mecanismo de diálogo político de más alto nivel. ¿Y cuál es la ventaja? Como bien señalaban las entrevistas que tú has estado haciendo, que no es una reunión de los presidentes que todo quieren hacer, sino con los ministros que van tomando ejecución. Se va ejecutando. Porque como se reúnen al año siguiente, sería una vergüenza que todo siguiera pues, en acuerdos, en el papel. No, sí, además hay todo un resumen que dice esto ya se ejecutó, esto está en un camino intermedio y esto está todavía por hacerse, ¿no? Entonces, Enrique, muchas gracias. Entonces, era el gobierno explicando las acciones que están tomando a raíz de estos huaicos. En general, no es una cosa nueva, pero se ve que están más intensos y más fuertes, bueno, el cambio climático. Se están tomando medidas de adaptación ya a este cambio. Por ejemplo, hablábamos, mientras veíamos esas declaraciones, del papel de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones. Fíjese, yo creo que en el Perú tenemos que asumir, y no lo hemos asumido, que somos el tercer país en el mundo más afectado por el cambio climático, que tenemos fenómenos del Niño de diversa intensidad cada cierto tiempo y que estamos ubicados en la zona geológica del Pacífico, que en cualquier momento podemos tener un terremoto, un desastre de gran intensidad. ¿Eso que requiere? Medidas preventivas permanentes. Entonces lo que vemos nosotros aquí en algunos temas de fenómenos naturales que se convierten en desastres naturales es por la negligencia de los alcaldes que no están en su primero, sino en su segundo y tercer periodo, y no puede ser posible que sigan autorizando que las personas se estacionen, se ubiquen en quebradas, en lugares donde en cualquier momento van a sufrir lo que estamos viendo, el impacto. No puede ser posible que no se limpien los canales y la gente tampoco no sepa que tiene que cuidar sus canales para no sufrir lo que... Lo de Chosica y Chaclacayo, si fuera la primera vez, todo el mundo diría, caramba, qué sorpresa, pero no es así. Y vemos nosotros cómo, como señalas, la intensidad de estos fenómenos va siendo más grave cada vez más. Las sequías, los friajes y las heladas. Eso requiere medidas preventivas permanentes. Esto no es cuestión de que enero y febrero ya me olvido hasta el próximo año, no. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un trabajo permanente. Y aquí hay que resaltar algo que a veces no lo resaltamos, que son los soldados los primeros en llegar y los últimos en irse. Hemos escuchado al ministro de Defensa hablar de 300, de 200, de 150, pero es gente que ya tiene tiempo ahí y que seguramente no está en su sitio de origen. O sea, es gente que no tiene su fin de semana, gente que no está viendo a su familia, gente que prácticamente vive como hemos vivido de los años 80 en un permanente estado de emergencia. Yo creo que tiene que haber ese reconocimiento. ¿Quiénes son los soldados? Los mismos chicos de nuestra sociedad civil que presta servicios a la patria y se pone el uniforme. Eso hay que valorarlo porque a veces despectivamente decimos soldadito, pero soldadito son estos que nos defendieron hace 22 años en el conflicto del Cenepa y que gracias a ello tenemos la paz que hoy día tenemos con Ecuador. Y nos defendieron también contra Sendero Luminoso, el MRTA. Son aquellos que lograron la derrota militar que no nos hace pasar por la vergüenza de firmar un acuerdo de paz o sufrir esas imposiciones. Pero que finalmente están disfrutando ya de un momento post-conflicto empezando a ver una Colombia con posibilidades de vivir en paz. Sí, bueno, ahora volviendo al tema del gabinete binacional, hemos hablado de defensa. En el tema del interior, del sector interior, ¿qué se puede hacer en común entre Colombia y el Perú? Lo que hablábamos, generalmente cuando hablamos de crimen organizado son temas policiales. También, sí, claro. Son temas policiales. El tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas, el tema de la minería ilegal, son temas que requieren la participación más que todo de la inteligencia policial. ¿Y cuál es la ayuda que proporcionan las Fuerzas Armadas? Es que las Fuerzas Armadas tienen mayor capacidad de actuar en zonas que no son urbanas. La policía nuestra en particular es muy eficiente en zona urbana, pero no tiene el entrenamiento ni el equipamiento necesario para actuar contra unas fuerzas que no son unas bandas simples, sino son gente que tiene un armamento superior al que tiene, por ejemplo, nuestra policía. Entonces, ese trabajo coordinado tiene que darse y por eso es que lo han agregado al ministro del Interior nuestro en el 2+2, sí. Porque en Colombia el Ministerio de Defensa comprende las Fuerzas Armadas y la policía, por eso es que en el 2015 fue incorporado el 2+2, que es también un mecanismo que ve los temas de orden de defensa y interior. ¿Cómo se puede evaluar el tema de la seguridad ciudadana en Colombia? En ciudades, ¿no?
tiene que haber un cambio. Lo que sucede es que Colombia tiene 3 enemigos. Colombia tiene, además de la FARC, tiene el Ejército de Liberación Nacional y tiene los paramilitares, que es una queja que permanentemente están señalando la FARC, que dicen que no va a haber una paz si es que no se toma acción sobre los paramilitares. El problema es que esta gente abandonó la ideología para buscar una solución a los conflictos sociales, a los problemas de injusticia, y se dedicó al narcotráfico de la minería ilegal. Entonces se espera que ojalá que los desmovilizados, creo que a diferencia de lo que sucedió con nosotros, los desmovilizados van a estar cierto tiempo en unas zonas, sí, en unos campamentos. Sí. ¿Por qué? Porque esa gente, como conversábamos, si esa gente acostumbrada a ganar un sueldo de la noche a la mañana, lo botas a la calle, no lo metes preso. No tiene educación, además. Se ha dedicado toda su vida a hacer acciones de tipo militar. ¿Qué le puedes pedir? O delincuenciales, meramente, ¿no? Se va a dedicar a la extorsión, a los asaltos, como nos sucedió acá inicialmente. Toda esa gente que se arrepentía o toda esa gente que abandonó, se desertó de la fila, en particular de Sendero, son los que bloquean las líneas de los ómnibus interprovinciales y son los que realizan las extorsiones. ¿Por qué? Porque no hubo nosotros no hemos hecho el posconflicto, pero nosotros hemos hecho la solución y nos contentamos con la solución, pero no vimos qué va a suceder con todos estos arrepentidos, qué va a suceder con los que nunca capturamos, qué va a suceder con los que cumpliendo su condena salen. Claro. Entonces, eso es, y los hemos visto, ¿no? Sí. Y problemas muy concretos, por ejemplo, aquellos profesores que han sido sancionados por terrorismo, no puede ser posible que regresen a enseñar. Lo hemos ido solucionando en el camino, ¿no? O viendo en el camino. Cuando pero se nos presenta el problema, recién nos damos cuenta y por qué no hicimos nada. Y lo que se quiere es que se tome una acción efectiva. Es una acción efectiva y creo que en eso estamos. Pero mientras que estábamos en eso, vemos que los problemas de corrupción hoy día nos demuestran de que mientras que los soldados y policías de los años 80 se dedicaban a derrotar militarmente a las dos organizaciones, había gente que con crisis económica o sin crisis económica se aprovechaba de los recursos. ¿Cómo llegaban las raciones al CENEPA, no? Ojalá que el sistema de justicia, que yo confío en el sistema de justicia del Perú, que hay que dejarlo trabajar tranquilo. Está hablando del caso Oder, por supuesto. Sí, ojalá que logre que todos aquellos que los pocos recursos que teníamos los peruanos los han usado para ellos, sufran la condena que deben sufrir. Yo creo que dejemos que el sistema de justicia trabaje, porque es para ellos un desafío también. Y desafíos que comparte Colombia también y nuestro país, ¿no? Porque también ahí están investigando el caso. Ellos también tienen. Yo creo que ellos tienen este tema del acuerdo de paz con la FARC, la corrupción, y nosotros tenemos este tema de la corrupción y todas las medidas preventivas que permanentemente debemos de tener todos los peruanos, y eso forma parte de la cultura del peruano. Y antes de terminar esta entrevista, el tema que ha sido mencionado por ambos presidentes al inicio de la reunión ha sido la situación política mundial. No han hablado de un mundo sacudido, ha dicho el presidente Kuczynski, ha hablado de un momento de gran incertidumbre, ha dicho el presidente de Colombia. El gobierno de Donald Trump, el Brexit, ¿cómo puede impactar? Ya vemos su impacto en México. ¿Cómo cree usted que va a impactar a América Latina? Habría que ver, los economistas deben determinar si el Tratado de Libre Comercio que firmó Perú con Estados Unidos ha tenido éxito, en qué grado ha tenido éxito, cómo mejorar nuestra economía, cuánto dependemos de Estados Unidos, porque hay uno que señalan que lo poco que exportamos a Estados Unidos no nos afecta. Lo que puede afectar es el ingreso de los peruanos o los peruanos que están indocumentados en Estados Unidos. Pero qué mejor demostración que hoy día dos países se integren para fortalecerse, para decirle a sus poblaciones todas las fuerzas positivas que tenemos las estamos usando para el beneficio de ustedes, y no pasar por lo que está sucediendo con Estados Unidos y México, que creo que es, siendo el país más democrático y el famoso sueño americano, nos está dando una lección de que así no debe ser en pleno siglo XXI. Yo creo que la Alianza del Pacífico, yo creo que estos acuerdos que tenemos nosotros de presidentes y gabinetes binacionales con Ecuador, que yo lo considero el ejemplo más grande que tenemos nosotros, ese cambio notable que ha habido en nuestras relaciones. Esto que hemos iniciado con Bolivia, dos relaciones, y la tercera que hacemos con Colombia, es una demostración que los países que tienen desafíos comunes requieren de políticas y estrategias comunes. General, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. General Roberto Quiabra, estando aquí con nosotros en este programa especial por el Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial en Arequipa, Perú, Colombia. Una pausa y volvemos.